Capítulo 9. De la tutela. Párrafo 3. Ejercicio de la tutela. Artículo 319. Discernimiento del cargo. El tutor y el protutor no entrarán a ejercer sus cargos sino después de discernidos por el juez. Ninguna tutela puede ser discernida sin estar llenados todos los requisitos que para su ejercicio exige la ley. En casos de urgencia debidamente justificados, el juez ordenará que se designe un delegado de la Procuraduría General de la Nación para que actúe en representación y protección de los derechos e intereses superiores de las niñas, niños y adolescentes, mientras se nombre un tutor para que exija o defienda sus derechos o los de quien hubiera sido declarado en estado de interdicción, tanto en el ámbito judicial como administrativo, en congruencia y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 108 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, el decreto número 27-2003 del Congreso de la República. Artículo 320. Obligación de hacer inventario. El tutor procederá al inventario y avalúo de los bienes del menor o incapacitado dentro de los 30 días siguientes a la aceptación del cargo, plazo que podrá ser restringido o ampliado prudencialmente por el juez según las circunstancias. En ningún caso, ni aun por disposición del testador, quedará el tutor eximido de esta obligación. Repito nuevamente este artículo. Artículo 320. Obligación de hacer inventario. El tutor procederá al inventario y avalúo de los bienes del menor o incapacitado dentro de los 30 días siguientes a la aceptación del cargo, plazo que podrá ser restringido o ampliado prudencialmente por el juez según las circunstancias. En ningún caso, ni aun por disposición del testador, quedará el tutor eximido de esta obligación. Es decir, si te llegan a preguntar quiénes están eximidos de la obligación de hacer inventario para el ejercicio de la tutela, la respuesta es que nadie, ni aun por disposición del testador. Prosigo. Artículo 321. Constitución de garantía. Practicado el inventario, el tutor y el protutor quedan solidariamente obligados a promover la constitución de la garantía, salvo que no haya bienes, o que tratándose de tutor testamentario hubiere sido relevado de esta obligación por el testador, en cuanto a los bienes objeto de la herencia, donación o legado. Si te llegan a preguntar cuál es la única manera que un tutor o protutor puede quedar eximido de la constitución de garantía, es que haya sido únicamente el testador quien haya colocado esa cláusula o bien disposición en el testamento, relevando al tutor y protutor de la constitución de garantía. Artículo 322. Cuando con posterioridad al discernimiento de la tutela sobrevenga o se descubra causa que haga obligatoria la caución, lo harán saber al juez el propio tutor o protutor o bien el Ministerio Público para el efecto de la constitución de la garantía. Artículo 323. La garantía deberá asegurar 1. El importe de los bienes muebles que reciba el tutor. 2. El promedio de la renta de los bienes en los últimos 3 años anteriores a la tutela. Y 3. Las utilidades que durante un año puede percibir el pupilo de cualquier empresa. Artículo 324. La garantía deberá aumentarse o disminuirse según aumente o disminuya el valor de los bienes expresados y el de las cosas en que aquella esté constituida. Artículo 325. La garantía deberá consistir en hipoteca, prenda o fianza otorgada por alguna institución bancaria o legalmente autorizada para el efecto. La garantía personal y aún la caución juratoria pueden admitirse por el juez cuando, a su juicio, fueren suficientes, tomando en cuenta el valor de los bienes que vaya a administrar el tutor y la solvencia y buena reputación de éste. Artículo 326. La garantía prendaria que presta el tutor se constituirá depositando los efectos o valores en una institución de crédito autorizada para recibir depósitos, y a falta de ella, en una persona de notorio arraigo. Artículo 327.
El juez fijará a solicitud y propuesta del tutor la pensión alimenticia de acuerdo con el inventario y las circunstancias del pupilo, sin perjuicio de alterarla según el aumento o disminución del patrimonio y otros motivos que apreciara el tribunal. Artículo 328. Presupuesto. El tutor, dentro del primer mes de ejercer su cargo, someterá a la aprobación del juez el presupuesto de gastos de administración para el año. Para los gastos extraordinarios que pasen de 500 quetzales, necesita el tutor autorización judicial. Repito nuevamente este artículo. Artículo 328. Presupuesto. El tutor, dentro del primer mes de ejercer su cargo, someterá a la aprobación del juez el presupuesto de gastos de administración para el año. Para los gastos extraordinarios que pasen de 500 quetzales, necesita el tutor autorización judicial. Artículo 329. Las joyas, muebles preciosos, efectos públicos, bonos, acciones y valores que a juicio del juez no hayan de estar en poder del tutor, serán depositados en un establecimiento autorizado por la ley para recibir depósitos. Pues la ley dice alhajas, pues la palabra alhaja significa joyas, por si pues lo quieren tomar en cuenta, ¿ok? Entonces, pues las alhajas también se refiere a todo lo que tenga que ver con adornos o muebles. Repito nuevamente este artículo para que pues tengamos más en claro los conceptos. Artículo 329. Las alhajas, muebles preciosos, efectos públicos, bonos, acciones y valores que a juicio del juez no hayan de estar en poder del tutor, serán depositados en un establecimiento autorizado por la ley para recibir depósitos. Artículo 330. Carrera, oficio o profesión del menor. El tutor destinará al menor a la carrera, oficio o profesión que éste elija, según sus circunstancias. Si ya había iniciado alguna de estas actividades durante la patria potestad, el tutor no puede variarla sin autorización del juez, para lo cual deberá tomarse en cuenta las aptitudes y circunstancias del menor. Artículo 331. El pupilo debe respeto y obediencia al tutor. Este tiene respeto de aquel, las facultades de los padres con las limitaciones que la ley establece. Artículo 332. Necesidad de autorización judicial. El tutor necesita autorización judicial 1. Para enajenar o gravar bienes muebles o derechos reales del menor incapacitado, para dar los primeros en arrendamiento por más de 3 años o con anticipo de renta por más de 1 año, para hacer o reconocer mejoras que no sean necesarias para constituir servidumbres pasivas y en general para celebrar otra clase de contratos que afectan el patrimonio del pupilo, siempre que pasen de 500 quetzales. Los contratos a que se refiere este inciso no pueden ser prorrogados. Inciso 2. El tutor necesita autorización judicial para tomar dinero a mutuo debiendo sujetarse a las condiciones y garantías que acuerde el juez. 3. Para repudiar herencias, legados y donaciones. 4. Para transigir o comprometer en árbitros las cuestiones en que el pupilo tuviera interés. 5. Para hacerse pago de los créditos que tenga contra el menor o incapacitado. Y 6. Para resolver la forma, condiciones y garantías en que debe colocar el dinero del pupilo. Artículo 333. La venta de valores comerciales o industriales, títulos de renta, acciones, bonos, frutos y ganados podrá hacerse extrajudicialmente, pero nunca por menor valor del que se cotice en la plaza el día de la venta, lo cual deberá comprobar el tutor al rendir sus cuentas. Repito nuevamente. Artículo 333. La venta de valores comerciales o industriales, títulos de rentas, acciones, bonos, frutos y ganados podrá hacerse extrajudicialmente, pero nunca por menor valor del que se cotice en la plaza el día de la venta, lo cual deberá comprobarlo el tutor al rendir sus cuentas. Artículo 334. El tutor responde de los intereses legales del capital del pupilo, cuando por omisión o negligencia quedara improductivo o sin empleo.
Artículo 335. El tutor no puede, sin autorización judicial, liquidar la empresa que forme parte del patrimonio del menor o variar el comercio o industria de que éste o a sus causantes hubiera estado dedicados. Artículo 336. Prohibiciones. Quedan prohibidos al tutor los actos siguientes. 1. Contratar por sí o por interpósita persona con el menor o incapacitado o aceptar contra él créditos, derechos o acciones a no ser que resulten de subrogación legal. 2. Disponer a título gratuito de los bienes del menor o incapacitado. 3. Aceptar donaciones del expúbilo sin estar aprobadas y canceladas las cuentas de su administración, salvo cuando el tutor fuere ascendiente, cónyuge o hermano del donante. 4. Hacer remisión voluntaria de derechos del menor o incapacitado. Y 5. Aceptar la institución de beneficiario en seguros a su favor, provenientes de su púbilo. Artículo 333. Tampoco podrá contratar acerca de bienes del menor o incapacitado, por sí o por tercera persona, los parientes del tutor, salvo que estos sean coherederos o copartícipes del pupilo. Artículo 338. El tutor no puede reconocer hijos del pupilo, sino con el consentimiento expreso de éste y en ningún caso los del incapaz, ni consentir expresa o tácitamente las resoluciones desfavorables al pupilo. Artículo 339. Durante el ejercicio de la tutela, el protutor está obligado a defender los derechos del menor en juicio y fuera de él, cuando estén en oposición con los intereses del tutor, y a promover el nombramiento cuando proceda a la remoción del que la tuviere en ejercicio, o cuando la tutela quede vacante o abandonada. Artículo 340. Retribución de la tutela. La tutela y protutela dan derecho a una retribución que se pagará anualmente y que no bajará de 5 ni excederá de 15% anual de las rentas y productos líquidos de los bienes del pupilo. Cuando la retribución no hubiera sido fijada en el testamento o cuando sin mediar negligencia del tutor no hubiera rentas o productos líquidos, la fijará el juez, teniendo en cuenta la importancia del caudal del pupilo y el trabajo que ocasiona el ejercicio de la tutela. La retribución se distribuirá entre el tutor y el protutor, correspondiendo al primero el 75% y al segundo el 25% restante. Artículo 341. Cuando el tutor y el protutor hubieran sido removidos por su culpa, no tendrán derecho a recibir retribución alguna. Y finalmente, artículo 342. El tutor está obligado a llevar una contabilidad comprobada y exacta de todas las operaciones de su administración en libros autorizados, aun cuando el testador le hubiera relevado de rendir cuentas. Al final de su cargo, presentará una memoria que resuma los actos llevados a cabo.